¿Recuerdan del libro? Los 8 principios esenciales de una familia fuerte. Pensando en esto, lo primero que quisiera transmitir, está apagado, ¿verdad? Para no lo apagas. Lo que quisiera transmitir antes que nada es que construir una familia fuerte es algo tremendamente complicado, ¿no? Yo creo que si te das cuenta, lo que menos vemos hoy en el mundo, y no solo en México, no solo en la Ciudad de México, es en la iglesia, en el mundo en general es muy complicado construir una familia fuerte. No es una tarea sencilla, una familia es algo que no es algo de un ratito, de 5 minutos, de tener un hijo, casarte, es algo bien, bien complejo. En la escuela hace muchos años me decían que es como construir algo, un bien arduo, que es un bien arduo, que es algo que se requiere mucho esfuerzo. No es de una emoción, es algo mucho más complejo que eso. Entonces, para hacer esto, vamos a hablar de un libro. El libro se llama Los 8 principios esenciales de una familia fuerte. Ese libro lo escribió Sam y Gerald Land. Ellos tienen 4 hijos, sus 4 hijos son cristianos, se casaron también, escriben libros acerca de Dios. Y es un hombre que realmente es muy inspirante en muchas cosas que hace. ¿Por qué te digo esto? También para algo que a veces afecta mucho a las pláticas, es que nos enfoquemos en el mensajero más que en el mensaje. Entonces, yo lo que te digo es, el libro es más, lo tienen casi la mayoría de ustedes, lo conocemos. Tratemos de no pensar o no tiene que ver que yo tenga una buena familia o no, yo solo soy el mensajero. Más allá de eso, es tratar de entender lo que el libro nos quiere enseñar de cómo construir una familia exitosa. Entonces, bueno, empecemos con esto. Voy a ver si sirve esto. Ahora, hay muchos que van a estar así, ¿no? A lo mejor los chavos de 15 años o los de 18, los de 20, los solteros, van a decir, ¿y a mí qué? O sea, esto, ¿para qué vine yo a la clase el día de hoy, no? Bueno, número uno, lo más seguro es que si eres joven, algún día te va a interesar. Entonces ahí digo, lo que puedas apuntar, lo que se te quede, lo puedes ir guardando. Y a lo mejor si ya no eres joven y ya no tuviste familia en el futuro, también al final de cuentas todo lo que platiquemos tiene que ver con Dios, por lo que hace que al final de cuentas también te va a servir lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Ahora, como a veces lo comento en diferentes pláticas, así de fácil es construir una familia. No sigan solamente las líneas, sigan el camino y lo van a lograr. No sé que es sencillo, si te das cuenta, tú te asomas y yo digo, híjole, ¿para dónde voy? ¿No? Derecha, izquierda, retorno. Hay muchas maneras o muchos libros que hablan nuevamente acerca de la familia, de los matrimonios. Hay muchos complementos que te pueden ayudar a saber cómo es la mejor manera de dirigir a tu hogar, ¿no? Espiritualmente. Nuevamente, ¿por qué pongo esta imagen? Porque no es sencillo darte una línea, pero en este caso en particular, en esta reunión, la línea que vamos a tomar es lo que dice la Biblia. ¿Okay? No estamos en un lugar que estemos hablando o platicando de cómo creemos, consejos de los más expertos, sino vamos a buscar qué es lo que enseña la Biblia con respecto a cómo construir una familia. ¿Okay? Entonces, es un poco más sencillo si hacemos esto, porque ya tenemos claro el objetivo, como muchos lo han dicho, todos queremos algún día llegar a ver a Dios. Queremos vivir la vida en la tierra que Dios nos preste de la mejor manera, amándolo, respetándolo, orándolo, siendo rectos delante de Dios. De igual manera, queremos construir una familia que produzca eso. Es lo que queremos. Si ya sabemos a dónde queremos llegar, ahora sí vamos a ir viendo cómo seguir el camino, ¿no? ¿Te imaginas que quieres ir a todos nos pasa, ¿no? Antes era mucho más difícil. Quiero ir a algún lugar. ¿A dónde? Pues no sé. Entonces, ¿a qué buscas en el mapa, no? Hoy tenemos ya el Waze y el Maps o este tipo de aplicaciones. Pero aún así, si no sabes a dónde vas, no hay manera de llegar. Entonces, partamos de que sí sabemos qué queremos y partamos de que creemos en Dios y creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, otra cosa importante que habla el libro, y a ver, este libro voy a hacer un recuerdo también a los amigos que nos acompañan. El libro lo venden allá atrás y espero que todavía haya. Es un libro que es un taller de 8 semanas que nos lleva a hacer cosas prácticas y tratar de ponernos todos juntos, los que tenemos familia, de reunirnos, tratar de tomar decisiones y hacer cosas que nos creen hábitos para poder lograr estos 8 principios. Y este libro, en la introducción, decía algo bien importante y hablaba acerca de la familia ideal.
La familia ideal que tú lees ahí es un padre, una madre, ambos sanos, con buena salud, también bien económicamente, para que no haya muchas broncas, espiritualmente fuertes y profundamente enamorados. Esposo y esposa casados una sola vez, todos los hijos de este hogar nacidos en el núcleo familiar de este matrimonio. Este es lo que decimos que es familia ideal, pero ¿qué crees? Que es muy difícil. No, hay muy poquitas, no es el común denominador. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo? Nos da unos ejemplos y vamos a irlos leyendo. ¿Se acuerdan de los que van a aparecer ahí? Ustedes los deben ubicar. El profeta Samuel, él cómo era su familia. ¿Se acuerdan de él? Ahí dice, él fue entregado por sus padres para ser educado por Elí, un hombre a quien Dios reprendió porque había fallado al instruir a sus propios dos hijos en una disciplina correcta y respeto por los valores espirituales. ¿En quién se convirtió el pequeño Samuel? Llegó a ser el primer profeta de Israel, el hombre del cual no cayeron sus palabras en la tierra, el hombre escogido por Dios para ungir a David como rey de Israel. Samuel no tenía una familia ideal. Sus papás lo entregaron a que lo cuidara Elí. Y Elí tampoco era un padre que disciplinaba correctamente a los niños. Pero ¿qué hizo Samuel? Cosas impresionantes. José el soñador, nos acordamos también de él, ¿sí? José el soñador, sus celosos hermanos lo vendieron a los egipcios como esclavo e hicieron creer a su padre que había sido devorado por animales salvajes. Durante su adolescencia creció como un esclavo en un hogar pagano. Se levantó de la esclavitud y de la prisión para llegar a ser el jefe asistente del faraón. Su sabiduría y liderazgo salvaron de la hambruna a Egipto y a su familia alejada. Mantuvo su fe en Dios y eventualmente fue reunido y reconciliado con su familia. Otro gran ejemplo, José. Tampoco tuvo la familia ideal que podemos soñar. Esther, voy a irme más rápido. Esther, ¿se acuerdan de Esther? Igual dice que su nombre judío era Hadassah, estaba en el remanente judío cautivo y esclavizado en Persia. Sus padres murieron y su primo mayor, Mardoqueo, se encargó de su educación. Más tarde ella fue llevada y tenía que convertirse en la esposa de Asuero, el rey de Persia. Ella defendió con valor a su pueblo, arriesgando su propia vida para exponer y frustrar un complot. Timoteo, famoso también para todos nosotros. Timoteo, su madre y su abuela eran fieles cristianas judías, pero su padre era un gentil. ¿Y en qué se convirtió? En un líder. Pablo lo encargó a que se encargara de una iglesia. Pero nuevamente, su papá no era creyente, pero su mamá y su abuela sí. Moisés, ¿recordamos a Moisés? Moisés ¿por quién fue educado? Toda su infancia fue criado por los idólatras de la realeza egipcia, mientras que sus piadosos padres tenían que ser espectadores de la vida de su hijo. Moisés fue llamado por Dios para dirigir a los judíos hacia la libertad y llegó a ser el gran legislador de Israel. Decidió dejar su vida en la realeza egipcia y seguir el llamado de Dios para dirigir a su pueblo. Nuevamente, ¿por qué te cuento todo esto? Porque realmente, como dije, no siempre están las cosas ideales. No siempre están las cosas como quisiéramos. Pero lo que hace esto que estamos viendo es, puse aquí algunas notas, de que Dios no bendice solo a aquellas familias donde todo va bien. Él hace sendas donde parece que no las hay. Puede que tu contexto sea más difícil. Padre, madre soltera, una familia llena de discordias, puedes venir de algún divorcio, tal vez tengas hijos de otros matrimonios, tal vez tu cónyuge no comparta tu fe. De todos modos, estos principios que hoy veremos ayudan a las familias. No importa que tengamos esto. La Escritura no tiene una garantía absoluta de que incluso en las mejores situaciones familiares, nuestros hijos se conviertan en cristianos fieles. Sin embargo, la Biblia promete que si ponemos a Dios primero, Él bendice nuestras vidas y trabaja por nuestro bien en todo lo que hacemos. También es un reto. Muchos a veces hacen todo lo que tienen que hacer, pero los hijos toman decisiones cuando son mayores las que ellas quieren. Y tampoco es una garantía, es la Biblia que dice, pero sí dice otras cosas. Dice, por ejemplo, que todo lo hace por nuestro bien. En Romanos 8:28 hay un salmo que nos cuenta que lo que hagamos se va a devolver. No importa que pase en un momento, pero los hijos al final de cuentas se van a quedar con lo que enseñamos. Abajo está un proverbio 22:6 que dice que enseña al niño de hoy y el viejo de mañana no lo olvidará. Hay muchas escrituras que te dicen, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero todo lo que te leo al final de cuentas es que no siempre sale como tú como hombre quisieras. Uno dice A más B es igual a C, así no es la vida. Uno hace cosas y pasan cosas diferentes. Pero al final de cuentas, bueno, leo lo último que decía, aquellos de nosotros que tenemos miembros de la familia que hoy no son espiritualmente, que hoy son espiritualmente indiferentes, descarriados o rebeldes,
debemos saber que la enseñanza que hemos dado, la semilla que hemos sembrado y el ejemplo que hemos dado continuará influyéndolos todos los días de su vida. Tal vez no cuando queramos, pero lo que hemos hecho se les va a quedar. Y eso es muchísimo a la gente bueno, todos los que tenemos hijos y los que tenemos familia, si te das cuenta, el ejemplo se va a impactar a los hijos. Podemos decirle mil cosas. Por ahí decían uno que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Lo que hagamos es lo que van a hacer muchos de nuestros hijos. Y puede que llegue una época en la juventud que no quieran parecerse a ti, pero se van a parecer. Lo más seguro es que cuando pase ese brinquito, van a regresar a ver todo lo que hicieron juntos, lo que vivieron, y van a comportarse mucho más como tú eras, mucho más de lo que te imaginas. Bueno, al final lo importante en la nota de abajo, no importa cómo empezamos, pero sí cómo terminamos. ¿Por qué todas esas escrituras y esos ejemplos? Porque quiero transmitir a todos lo que decía la introducción, hay mucha esperanza. Hay una esperanza para todos. No importa cómo estés ahorita, no importa cómo empezamos, el reto es a dónde queremos llegar. Y si queremos partir de donde estamos hacia mejorar, entonces ahora sí vamos a empezar a ver lo que nos dice el libro y tratar de seguir todos sus consejos para poder crear una familia espiritualmente fuerte. ¿Ok? Introducción. A ver, el libro que traíamos trae una introducción y básicamente tiene como puntos que tienden a ser prácticos. Todo lo que trata de hacer es que pensemos en cosas muy prácticas y muy sencillas, que todos entiendan, que todos podamos hacer. Ahora, bueno, voy a hacer una acotación. Este libro ya lo leímos, ¿no? Se supondría que este libro ya todos agarramos los 8 principios y los practicamos. Y eran bien sencillos, pero es muy probable que no los hicimos, que nos los quedamos, que los guardamos y que no los vivimos constantemente. Y el recordatorio con ese tipo de sesiones es que, bueno, es nuevamente recordarles, hagámoslo, y es impresionante los cambios que vamos a ver. Pero bueno, nuevamente ya lo vimos, que es un libro práctico, es un libro que tiene una base espiritual, es bíblico, que nos ayuda a cambiar la mentalidad, a entender que no es que hagamos 1000 cosas, sino que enfoquemos particularmente puntos muy así exactos y que los cambiemos. Habla mucho de la persistencia en el tiempo. Básicamente ese libro trata de enseñarte a hacer cosas que si las creas como hábitos, tu familia las va a hacer un hábito. Y con los años, así va a ser tu familia. ¿Ves? Se vuelve un hábito. Lo haces constantemente, lo repites y se vuelve un hábito. Y tiene principios bíblicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el contenido? Es el contenido del libro. ¿Se acuerdan también de él? Todos. Cada uno de los puntos los vimos en una sesión, los platicamos. Y era lo primero, tejido familiar, hablar de corazón a corazón, resolver, reparar y perdonar, prioridades espirituales, un calendario sano, conexión con la iglesia, fe, diversión y risas y espiritualidad familiar. El día de hoy básicamente vamos a enfocarnos en uno, ¿sí? Pero eso es el contenido de todo el libro. Ojalá entiendo que estas clases vamos a hacerlo una vez al mes, pero el tema es que lo que tú leas, y si tienes ganas de volver a repasarlo en un grupo, puedes juntarte con alguien y juntos compartan lo que leyeron, lo que vieron, de un capítulo, de otro capítulo, para tratar de juntos animarnos a poder hacer una dinámica en el cual forjemos lo que aquí nos está diciendo los principios, ¿no? Entonces, primero lo primero. ¿Qué es lo primero en una familia fuerte, espiritualmente? Dios, ¿ok? ¿Y qué es lo primero que tenemos que pensar cuando decimos Dios? Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Salmo 17:1. O sea, realmente debemos creer sinceramente, de todo corazón, como personas, que Dios es quien edifica una casa. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Viendo a qué le das más peso, a lo que te dice Dios o a lo que dicen las series en Netflix, o a lo que te dice alguna novela, o a lo que te dice alguien que tiene otro tipo de mentalidad. Tú te vas a dar cuenta. No todos podemos pensar 1000 cosas y decir que creemos en Dios, que lo ponemos antes que todo. Pero llegan momentos en que tienes que tomar decisiones y te das cuenta que dices, o la tomo de acuerdo a lo que dice Dios, o la tomo de acuerdo a lo que yo creo, o lo que a mí me gusta. Es un tema importante, pero creamos lo que dice, si el Señor no edifica, en vano trabajamos. ¿Cómo logramos algo tan difícil como construir una familia fuerte? Dice que a Jesús le preguntaron una vez, ¿cuál de todos los mandamientos en la Biblia? Esto está en Mateo 22, ahí dice, ¿no? Aquí están las escrituras y aquí están. Dice, a Jesús le preguntaron una vez, ¿cuál de todos los mandamientos de la Biblia es el más grande? Su respuesta fue simple, profunda y clara. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús.
Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo a veces soy muy complicado de mente, o sea, yo a veces tengo que entender la lógica, los procesos y si no lo entiendo, como que no lo puedo aplicar, ¿no? Pero la verdad es que esta enseñanza es muy sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Amarle a Él por sobre todas las cosas. Cada uno de nosotros sabe, todos tenemos claros qué es amarle, al menos de lo que tenemos en nuestra claridad de espiritualidad. Todos sabemos qué hacemos que es contra amarle, y lo sabemos. Y es muy sencillo dejar de hacerlo por amor a Dios, pero tenemos que partir de que haya un profundo amor a Dios. Yo me convertí también muy chavito, así como muchos de ustedes, o sea, siempre lo cuento, pero yo me convertí a los 22 años. Y en aquella época tuve que dejar algunas cosas por amor a Dios, unas cosas muy particulares, o sea, nada tiene que ver con mi vida hoy de 52 años. No, pero nada, ahorita viene un ejemplo adelante y podemos platicar eso, pero bueno, el amor a Dios tiene que ser lo que pide Dios que hagamos por sobre todas las cosas. Y después dice que el amor al prójimo. A ver, yo pregunto a uno de nuestros amigos, a la gente que no sabe tanto de la Biblia, ¿qué de malo tiene esto? ¿No? Es ideal para todas las personas. Si todo lo lográramos, es algo maravilloso. Amar a Dios y amar al prójimo cambiaría muchas cosas que vive en nuestro mundo. Pero muchas de las que quieras, lo cambiaría esto. Primero amar a Dios y después amar al prójimo. Es un mandamiento importante. Entonces, a ver, nuestro más grande amor tiene que ser Dios mismo. Él es nuestra más grande pasión, nuestro más profundo amor, nuestro más fuerte compromiso para construir una familia fuerte. Dios debe ser el primero en nuestras vidas antes que nuestros matrimonios, familias y nosotros mismos. Imagínate lo difícil que es mantenerte siguiendo algo que se equivoca, ¿no? Imagínate cómo son los hijos, ¿no? Cuando crecen y se dan cuenta que los papás nos equivocamos, como todos los demás, ¿no? Imagínate cuando te enamoras y te das cuenta que tu ser amado se equivoca, que hasta tu abuelita se equivoca, ¿no? Imagínate cómo nos podemos sentir. ¿A qué le podemos enfocar entonces toda nuestra confianza? Solo a Dios. Y aunque se oiga raro que digas, oye, más que a mi familia, más que a mis hijos, primero a Dios, porque de Él proviene la inteligencia, la sabiduría, la dirección, porque Él nos amó y Él nos puede dar muchas cosas que nadie más nos puede dar. Y eso es tremendo. Igual cuando otra vez tú eres joven y te sientas con la novia y le preguntas, ¿y tú amas más a Dios que a mí? ¿Qué esperas escuchar? Pues tal vez de que no, a veces que dices que sí, pero a lo mejor tú dices, no, pero sí lo amas más que a mí y no te gustaría, pero a la vez lo quisieras, porque obviamente sabemos que Dios no le va a fallar, que Dios es inamovible, tiene una guía que no se va a mover, pero cuando dependemos tanto de las relaciones del de al lado, es bien complejo. Qué bueno que mi esposa y mis hijos creen en Dios y aman a Dios, porque si fuera por mis errores, mi familia estaría destruida hace muchos años. Es que qué bueno que no es por mí, qué bueno que no soy yo el que dirige, que el que dirige es Dios. Entonces, lo primero, básicamente el capítulo habla de esto. Hay que amar a Dios antes que cualquier otra cosa. Y luego Pablo lo dijo de esta forma: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa escritura está en muchísimo del significado de Dios para Pablo. Pero es interesante lo que decía aquí. Para mí el vivir es Cristo. Y aquí el libro te pone este de aquí ejemplo. Todos nosotros en algún momento tuvimos algo diferente a Cristo en el espacio blanco. Para mí el vivir es. Y cada uno tuvo algo diferente. Y cada uno tiene en la vida cosas diferentes. Hay veces que una enfermedad se vuelve tu vida. El dolor, el sufrimiento te hace olvidarte de todo lo demás. Te hace olvidarte de Dios. Hay personas que cuando nos casamos, el cónyuge se vuelve todo. Y por un tiempo nos hace olvidar todo lo demás. Hay veces que los problemas económicos se vuelven tu todo. Hay veces que un vicio vuelve tu todo. Entonces, todos tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero también todos, la gran mayoría, ahí me adelanté ya además, la gran mayoría es muy probable
que cuando éramos jóvenes o cuando nos convertimos, la gran mayoría dijimos, Cristo para mí es todo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué ha pasado después de un año? De 2 años, de 5 años, de 10, de 20 años. Va cambiando, te va moviendo la situación. Por eso es un gran reto que nos recordemos lo que algún día pensamos. Obviamente, antes de casarnos, Pablo, yo era soltero, o sea, como siempre dije, sí, fui soltero alguna vez, fui joven, ¿no? Y cuando tú leías la Biblia, tú decías, Pablo a lo mejor se equivocó cuando decía, yo no quisiera que se casen porque quisiera evitarles preocupaciones y esas cosas. A mí no me va a pasar, ¿no? No, a mí no va a pasarme que me den preocupaciones, que se me enfermen los hijos, que haya problemas, que un día me vuelva enojón o gruñón. No va a pasar. Pues claro que pasa. A todos nos pasa porque las preocupaciones de esta vida nos complican. Y en el caso de una familia, ¿qué preocupaciones tenemos? Trabajar. ¿Por qué? Porque si no trabajas, no comes, no puedes comprar una casa, no puedes pagar una escuela. Y de repente para pagar la escuela nos endrogamos. ¿Y cómo nos estresa de ver dinero? Un montón. Y de repente se te enferma alguien. Y tienes también tu mamá o tu tía o tu prima que se te enferma. Las preocupaciones de la familia complican mucho la fe. Era más sencillo cuando éramos solteros. Ayer o antier, o ayer fue sábado, acompañé a mi hijo al bosque de Tlalpan, allá por el sur, o sea, se lo conocen, ¿no? Y fuimos allá y me puse a caminar en lo que él hacía en las cosas como un par de horas. Y yo me acordé, yo aquí venía cuando era joven. Aquí eran mis charlas. Aquí veníamos a compartir. Aquí veníamos a invitar a la gente. En las cabañitas hacíamos charlas bíblicas. Hace un montón de años. Y no tenía ninguna preocupación más que trabajar e ir a invitar a la gente a hacer charlas bíblicas, convertir personas, llegar a mi casa, dormir, orar, trabajar, ir a invitar gente a conocer de Dios. Era mi vida. No tenía ninguna otra preocupación. Hoy es muy diferente. Han pasado un poco de años y hoy tengo muchas preocupaciones arriba de esas preocupaciones. Entonces, bueno, al final de cuentas, ese es el reto. Que si todos regresemos a lo que dijimos alguna vez. El vivir, para mí el vivir es Cristo y todo lo demás lo consideramos ganancia. Es un gran reto y tienes que pensar, tienes que meditarlo y aplica a todas las edades. Ahora, eso dice que es lo primero, pero también primero hay una segunda prioridad. En un matrimonio, ¿cuál es la segunda prioridad? Se supone que el cónyuge, ¿no? Se supone. De verdad, ¿quién es la segunda prioridad en México? Los hijos. La verdad es que los hijos. La gente cuida más a los hijos que a la esposa o que al esposo. Las personas atienden más a los hijos que al esposo, ¿no? Pero es incorrecto. Bíblicamente dice otra cosa. Dice, bueno, Dios debe ser nuestra primera prioridad, pero ¿qué? ¿A quién sigue? ¿A quién se le da el segundo lugar? Una vez más tenemos que recurrir a esta escritura como guía. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es una escritura impresionante. Y es muy complejo de explicar a qué se refiere llegarán a ser una sola persona. Pero es algo muy, muy profundo de Dios. El hombre y la mujer, cuando se casan, llegan a ser una sola persona. Entonces, el gran reto es que tengamos la capacidad de amar al cónyuge más que todo lo demás. Y nuevamente, nunca hemos dicho que no ames a los hijos. Simplemente hay un orden. Y el orden es que estés muy bien con tu esposa, que la ames, que estés bien con tu esposo. Y que nunca en ningún momento usemos a los hijos como casi nos enojamos y yo voy con mis hijos, ¿no? Y son mis hijos. A ver, son hijos de los dos. Y si algo le hace bien a un matrimonio o a unos hijos, es ver la unidad de los padres. Es algo de lo más valioso que existe, que los padres sean unidos y que dirijan a algún lugar y que ellos sepan que van dirigidos, porque si no van a hacer lo que hacen muchos hijos, ¿no? Ya saben, ¿quién es el que más fácilmente da dinero? La mamá. El ejemplo, no digo que sea. Van con la mamá, ¿no? ¿Quién es el que más fácil da un permiso de salir a la calle y no regresar un día? El papá, pues pueden ir con papá. Pero todas esas cosas las definen juntos la pareja y juntos deciden dar los permisos o no. Bueno, en fin, al final de cuentas es que es importante que tengamos claro, hombre y mujer se hacen uno y es una persona y por eso deja el hombre a su padre y a su madre. Tiene primero Dios y luego el cónyuge.
Luego dice abajo, más valen dos que uno, porque tiene más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno al otro lo levanta. Hay del que cae y no tiene con quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando a mí me explicaban escritura, me decían, y me lo explicaban mucho cuando me casaba, tú eres uno es tu esposa, y un tercero es Dios, como dijimos, y una cuerda de 3 hilos es muy difícil que se rompa. Ahora, nuevamente, cualquiera, y la gente que tiene más años de casados, la gente que tiene 30 años, 40 años, 20 años, nos pueden contar lo difícil que es mantener un matrimonio. Todos los problemas que van a pasar. Y cómo de repente era tan importante tener una cuerda de 3 hilos. Porque una cuerda de un hilo o de 2 hilos se hubiera roto. Hay cosas que no aguanta más que una cuerda fuerte, una cuerda grande, ¿no? Lo más importante que alguna vez vamos a hacer por nuestros hijos es amar a Dios con la mayor pasión de nuestra vida y hacer de Jesús nuestro Señor. Lo siguiente más importante es amar a nuestra pareja, más de lo que amamos a nadie más en la tierra. Cuando tenemos estas dos prioridades en su lugar, estamos listos para continuar. Ahora podemos permanecer fuertes, ahora podemos caminar hacia adelante y edificar una familia fuerte. A ver, vamos a ir, básicamente hasta ahorita lo que hemos visto es, nuevamente, el objetivo del libro, ¿cuál es? Darte principios bíblicos para que edifiques una familia fuerte. ¿Ok? Y ese fue el objetivo del libro. Número 2, como objetivo del libro, ya entrando a detalles, dice que lo primero, cuando decimos que primero es lo primero, lo más importante que es amar a Dios antes que nada, cada uno de nosotros. Y segundo, amar al cónyuge. También, como dijimos en la introducción, no todas las parejas son iguales. No todas las familias son iguales, hay diferencias y cada uno tiene que aplicar los principios. Entonces, ¿qué hace el libro después de esto? Y es lo que a lo mejor tienen que empezar a pensar si lo quieren desarrollar y cómo lo hacen. Te empieza a poner las preguntas y cómo empieza a platicar de esto y cómo lo discute, ¿no? Entonces, imagínate unos ejemplos de lo que hace. Pregunta, ¿cuáles son sus áreas de fortaleza espiritual como discípulo y como padre de familia? Y eso es muy padre que tú lo hagas con gente que te conoce, que platiquen juntos y digas tú cómo eres como papá y puedas platicar. Ahora tienes que irte a platicar con alguien que es un papá, ¿no? Y que otro te diga, oye, ¿y tú cómo eres como esposo? Y vete a platicar con alguien que es un esposo. Entonces lo que hace el libro es que va a salir de preguntas para hacer una dinámica y juntos nos podemos ayudar unos con otros. Es como funciona el libro. Entonces aquí tiene una serie de preguntas cómo lo hace, ¿no? Luego también aquí te pregunta en qué está dando un buen ejemplo para tu familia. Si eso tú lo haces con algún amigo que cree lo mismo que tú, va a desarrollar muchas cosas. Porque nuevamente lo que estamos diciendo aquí son como principios, que hay que ir a practicarlos y hay que ir a hacerlos, ¿ok? Y bueno, al final de cuentas vienen más cosas, pero como dije, voy a adelantarme. Y otras preguntas de las que hace. ¿Vale? Ahora, esto es importante, y bien importante porque es algo de lo más valioso. Ahora lees Mateo 18, 19 al 20. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El principio 1 de las cosas prácticas más importantes que te va a dar es que tengamos la capacidad de orar unos con otros. Y yo nada más, eso se lo quiero dejar pensando a todos. ¿Qué tanto esposos oras con tu esposa? ¿Qué tanto padre oras con tus hijos? ¿Qué tanto hijo oras con tu hermano? Si hacemos esto, dice la Biblia, que cuando oramos, Dios está con nosotros. La parte más básica, el principio inicial, es que creamos en Dios, pero después que empecemos a hacer una familia de oración. Cuando las familias oran, cambian las familias. Y ese es un gran reto y pareciera algo muy sencillo, ¿no? A ver, yo si les preguntara a todos los que estamos aquí, aún que vienen seguido o no vienen tan seguido, de verdad, ¿quién cree que la oración cambia? Pues todos, o sea, todos van a creer que la oración cambia. Ahora, ¿quién ora todos los días con su familia? Bien poquitos, ¿no? Ese es un reto que no hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque a lo mejor no creemos tanto que la oración cambia, o a lo mejor nos come el ritmo de vida de otras cosas. Las preocupaciones de esta vida nos sacan de esto. Si tú oras con tu pareja, oras con tus hijos, créeme que va a cambiar tu vida espiritual.
más allá de otras cosas que hay que irse resolviendo. Pero ni siquiera podemos empezar con lo más importante o con lo más básico, es difícil cambiar el resto de las cosas. Entonces, yo te hacía un resumen muy sencillo para terminar de todo el libro. Y invito a todos que puedan estudiar el libro, que podamos tener tiempos como por grupos para seguirlo. Pero hagamos un resumen sencillo que te lleve solamente esto si tienes que llevarte algo de todo lo que te comenté hoy. Número 1, amar a Dios por encima de todo. Que sea una convicción tuya. Que no te dé de repente pena cuando te digan, ¿amas más a tu esposa o a Dios? Porque se oye muy religioso decir, amo más a Dios, ¿no? Oye, a tus hijos, amo más a Dios, ¿no? Ahí es cuando mi hijo empezaba a ser mayor, me decía, papá, ¿y amas más a Dios que a mí? Digo, pues hijo. ¿Y a mamá también? Digo, pues sí, sí, o sea, entonces ya somos como el tercero, y el tercero que es el mayor, pues son iguales, ahí sí ya no hay mucha diferencia, ¿no? Ya no es, pero obviamente aún para como papás, pensamos que hacemos algo malo cuando decimos que hay algo arriba, ¿no? Y mi esposa, por ejemplo, yo le puedo repetir muchas veces, no hay nada en la tierra que yo ame más que ella, ¿no? Pero amo a Dios más que ella. Entonces, bueno, el amar a Dios por encima de todo. Segundo, que tengamos la capacidad de que los hijos no son antes que el cónyuge. Medítenlo. Cada uno vaya a su casa y apunte de verdad cuánto tiempo o cómo muestra el amor al esposo y cómo muestra el amor a los hijos. Y te vas a dar cuenta de que de manera natural tendemos a amar más a los hijos. Dedicarle más tiempo. Puedes estar súper enojado con tu esposa y llegas y abrazas al bebé y lo cargas, ¿no? O al niño de 5 años. O sea, no somos tan claros de entender que hay que estar bien con la esposa o con el esposo y luego amar a los hijos. Y nunca tenemos que usar a los hijos, nunca, para separar a los padres, ¿no? Pero eso es complejo de hacerlo. Yo lo que te pido es que medites y que trates de pensar en tu casa solo, cómo actúas en esos temas, ¿no? Y por último, que oren juntos. Si logramos esas 3 cosas entenderlas de manera sencilla, bueno, a ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tan difícil es esto, o sea, entender esto? ¿Es difícil? O sea, cualquiera, es más, se van a acordar cuando salgan de aquí. Ahora, ¿qué requieren para hacerlo? Práctica, hábitos. Y para eso sirven los grupos, que luego te juntes con tus amigos y les digas, vamos a platicar, y que se pregunten, oye, ¿estás orando todos los días con tu esposa? ¿Estás orando todos los días con tus hijos? Oye, ¿estás amando a Dios? ¿Estás leyendo tu Biblia, buscando amar a Dios? Háganlo. Y cuando lo hagan un día, 2 días, una semana, un mes, 6 meses, vuelvan y vean los cambios que pasan en la familia. Es impresionante. Es impresionante. Es muy sencillo, pero es impresionante lo que Dios hace con cosas tan sencillas. No es tan complicado. Entonces, básicamente, este es el primer principio de este libro, que nos habla de cómo son las familias espiritualmente exitosas. Entonces, si quieren, no sé si terminamos con algo más, Jaime, o una canción. Ya acabé. Yo hice un recorte de Luis Express para poder salir en tiempo, ¿no? Porque si no... ¿Sí? Entonces, con eso terminamos. Quien no tenga libro lo puede comprar, y también cualquiera que quieran seguir haciéndolo, practicándolo, no tiene que ser algo que haga toda la región. Háganlo por charlas, háganlo con sus amigos, háganlo con la gente que tiene más cercanía como matrimonio, ¿no? Ok, gracias.